Doctor, bueno, queríamos charlar, estoy acá con Nini, con una amiga, con una colaboradora. Queríamos un poco que nos comenten, ¿no? Cómo estamos viviendo sanitariamente hoy. Y la verdad que es un momento que me parece a mí, por encima de todas las cosas que hay que darnos cuenta a quién tenemos que escuchar, ¿no? Porque muchas de las cosas que se dicen según el lugar desde el cual uno tiene que afrontar este momento. Pero a mí me parece que vuelvo a lo mismo, hay que elegir a quién escuchar, y me parece que hoy, por encima de todas las cosas, lo que hay que escuchar es al equipo de salud, que me parece que está siendo categórico en la forma en la cual está expresando su preocupación, su pesar, en función de no poder estar sintiéndose que están dando el servicio que hace falta y que están entrando en colapso, no solamente por una cuestión de estructura, sino también por una cuestión de cansancio y de agotamiento de las personas que tienen que estar todo el tiempo asistiendo casos graves, ¿no? Vos que seguís la estadística, ¿es cierto que hoy somos la provincia con mayor cantidad de personas fallecidas? Somos la provincia con mayor cantidad de contagios cada 100.000 habitantes, y por bastante somos la provincia con más cantidad de contagios cada 100.000 habitantes, digamos. Es una proporción. Claro que nosotros, si nos comparamos con la provincia de Buenos Aires, con Córdoba, con Santa Fe, que son provincias multitudinarias, vamos a ver que en cantidad no relativa, sino en cantidad absoluta, estamos por debajo. Pero cuando hacemos esa medición en función de la cantidad de habitantes que viven en Tierra del Fuego, y lo hacemos cada 100.000 habitantes, estamos al frente por mucho. Acá Nini te quiere hacer una consulta, a ver si la podés escuchar. Sí, cómo no. Hola, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. En realidad, lo que yo quería saber es, ¿a qué cree usted a qué se lo adjudica a esta cifra tan alta de contagio por cantidad de habitantes, ¿no? ¿Cuál sería la razón? Porque la verdad que creo que se han hecho medidas y todo, y no se termina, y la gente está con barbijo, creo. No sé si es suficiente, si es que en realidad no cumplimos como debemos cumplir las cuarentenas. ¿Qué es lo que puede estar pasando? Bueno, yo creo que el análisis de por qué es que tenemos muchos contagios, la verdad que no tiene, a mi entender, demasiada cosa oculta. Me parece que es bastante lineal, porque se tiene claro también cuáles son las vías posibles de contagio. El virus no vuela, el virus no navega ni camina solo, sino que fundamentalmente el virus se desplaza de un lado hacia otro por intermedio de la circulación de las personas, y se contagia por intermedio, digamos, de partículas que pueden salir de nuestra boca cuando se habla, cuando se tose, cuando se estornuda, y cuando no se usa, digamos, los medios de prevención que están que son los que tenemos que utilizar, como el tapaboca, la distancia social, el lavado de manos, la limpieza de superficies, digamos. Esas son en los espacios cerrados es más complejo que en los espacios libres. No hay otra manera, no es que nos estamos contagiando de una forma diferente en Tierra del Fuego de cómo se está contagiando la gente en todas las otras provincias, o cómo se está contagiando la gente en cualquier otro país. Evidentemente tenemos cosas por ajustar, y a mí me da la impresión de que, bueno, insisto con esto, según en el lugar en que cada uno esté posicionado, es la importancia que quiere darle a esta situación, la importancia relativa que quiere darle a esta situación. Yo comprendo que las decisiones que se van tomando desde los estados no son estrictamente sanitarias, son decisiones que se toman
con un componente que sí contempla lo sanitario, pero hay un componente que contempla lo político y otro componente que contempla lo económico, y se contraponen. Entonces, si por un lado lo que nosotros estamos buscando es tratar de evitar contagios, tendremos que limitar de alguna forma un poco la circulación de las personas. ¿Eso se puede hacer? Sí, claro que se puede hacer. Ahora, tiene un costo que es imponerle desde los estados también a las personas que circulen menos. Eso no quiere decir que tengamos que cerrar toda la actividad económica, porque en realidad también se está viendo de que los lugares de trabajo o los comercios no son el lugar donde la gente se contagia mayormente. Mayormente la gente se contagia en las reuniones sociales, en las reuniones familiares, en las reuniones clandestinas, digamos, donde se junta los grupos en general de gente más joven, que considera que por el mensaje que se le está dando parece que a ellos no le va a hacer daño, ¿no? La gente joven considera que ellos lo van a pasar como una gripe, y nada más, entonces no quieren limitar sus actividades, pero en realidad eso también es parte de algo que no es cierto, porque es verdad que el 75% afecta a personas de mayor edad y con alguna patología preexistente, pero hay un 25% de personas que no entran en ninguna de las dos categorías, ni son viejos ni son enfermos, y sí, después de que cursan la enfermedad, muchas veces no es que lo cursan como una gripecita, sino que lo cursan muchas veces con secuelas que le quedan en forma permanente y que tampoco tenemos muy claro todavía cómo van a evolucionar, así que el mensaje tendría que ser un poco más contundente. Yo lo que veo que en los partes diarios, cuando se habla de las personas que fallecieron, que es lo que hoy lamentablemente es lo que estamos viviendo, que van a ir aumentando la cantidad de fallecidos, porque de 1 o 2 pasamos a 4 o 5 y ahí quedamos ahora en 4 o 5 todos los días. Cuando dan el parte únicamente dan la edad de la persona y el sexo: mujer de 65 años, hombre de 82 años. Yo quisiera que en vez de decir mujer de 65 o hombre de 82, digan dónde vivía, qué trabajaba, dónde estaba, qué hacía. Si no quieren dar el nombre y apellido, porque encima muchos nosotros conocemos quiénes son las personas que están falleciendo y nos duele en el corazón porque los conocemos desde hace muchos años, no quieren dar el nombre por una cuestión de privacidad. Bueno, uno puede respetarlo, pero hay otro montón de información que habría que dar para que entiendan de que eso no es una estadística, eso es una persona, y son personas que están terminando su vida en una forma que no es la mejor del mundo, porque no pueden estar cerca de sus familiares, y los familiares no tienen la posibilidad de hacer un duelo como corresponde. Entonces, me parece que hay que recapacitar y la información tiene que ser un poco, digamos, más coherente. No puede ser que por un lado el sistema de salud, por intermedio de sus propios actores, nos esté diciendo de que está colapsando, y por el otro lado las medidas que los estados están dando es de abrir más las actividades. Ahora te hago una pregunta, no sé si la semana pasada escuchaste lo que pide un vecino de Río Grande, Pablo Torres, que tiene que ver con una ley que sancionó la legislatura, la 1323, donde habilita la posibilidad de poder visitar al paciente que está en terapia intensiva. Estabas enterado de la ley. Esta es una ley nueva, la aprobaron el 25 de septiembre, la promulgaron el 30 y se anunció como una ley, es la creación del protocolo de asistencia humanizada para el acompañamiento de personas afectadas por patologías terminales por el tiempo que dure la emergencia sanitaria dispuesta por la pandemia del COVID. Dicho esto, ¿no? Este hombre no logra que respeten la ley y tampoco un fallo judicial, una cautelar del juez Tilly, de que le permitan a este hombre ver a su mujer que está en terapia desde el 2 de octubre. ¿Por qué te digo esto? Porque la legislatura la votó por unanimidad la ley, y a mí se me ocurre
que si cada persona que tiene su pariente internado en terapia intensiva quiere visitarlo, ¿cómo hace el sistema sanitario que está agotado para poder brindarle esta ley, este protocolo de asistencia humanizada? ¿Me expliqué, Rubén? Y sí, te explicas muy bien, y aparte yo creo que en tu propia pregunta está la respuesta, ¿no? Uno puede votar cómodamente una ley para que se lleve adelante y que tiene todos los condimentos éticos, morales y sociales y humanitarios que le hacen falta para hacerlo, pero después hay que poder llevarlo a la práctica, y eso hay que poder llevarlo a la práctica en un sistema de salud que está colapsado. Entonces, ¿cómo el sistema de salud puede darle respuesta o satisfacción a una cuestión que obviamente que sería importantísimo poder atender, cuando en realidad lo que le está faltando son manos y elementos como para poder darle asistencia para tratar de lograr que las personas no se mueran? Entonces, yo no le quito valor, digamos, a la legislación que se promulga, pero por el otro lado, también quien legisla tiene que tratar de garantizar los recursos necesarios como para que esa legislación se pueda llevar a la práctica. Si no, está legislando en abstracto. Cuando uno legisla en abstracto, probablemente lo que pase es que no se pueda cumplir. Claro, pero qué efecto duro para la familia, ¿no? Por lo que vos dijiste. Pero yo lo que creo que la gente tiene que empezar a entender que esto es duro, que verdaderamente es así, tiene que empezar a tener, yo no digo miedo, pero tiene que tenerle respeto a lo que estamos viviendo. Aparte, esto no lo estamos viviendo exclusivamente porque ahora, el virus lo que está haciendo es poner de manifiesto carencias que se vienen llevando adelante desde hace mucho tiempo en el sistema sanitario. Porque lo que se logró, digamos, con el atraso, digamos, de que hayan empezado a aparecer mayores casos, fue de alguna forma compensar un poco la parte estructural de equipamiento que pudiera llegar a ser necesaria para asistencia. Pero la parte estructural de equipamiento es una parte, porque después tiene que haber personas que puedan asistir y que puedan, digamos, operar ese equipamiento en forma eficiente para que verdaderamente pueda ser útil. Y eso no se pudo reforzar, porque en eso venimos por detrás. Y tampoco tenemos una red de prevención instalada, digamos, en la sociedad, de asistencia primaria, con agentes sanitarios que puedan llegar a ver cuáles son las familias vulnerables para tratar de ir evitando el contagio, ir concientizando. Eso se perdió también. Entonces, la medicina no es solamente la asistencia. La medicina es prevención, es asistencia. Cuando no se pudo prevenir, se asiste. Cuando la asistencia dejó secuelas, hay que rehabilitar. Y cuando ya ni rehabilitar se puede, que ayudar a bien morir. Pero todos esos pasos son parte, digamos, de lo que tiene que atender el sistema sanitario. Nos centramos en la asistencia y nos centramos en el equipamiento, no en el equipo. Entonces obviamente que va a empezar a hacer agua por el otro lugar, que fue el que no se atendió. ¿Y por qué nos centramos en el equipamiento? Porque parece como que somos seres mecánicos. Si tenemos equipamiento, entonces parece que somos capaces de poder hacer las cosas, pero no lo puede hacer el equipamiento solo. Lo tiene que hacer gente que tuvo que ser formada durante décadas para lograr tener una asistencia correcta, y, digamos, tanto de la parte mecánica como de los medicamentos, como de todo lo que es necesario para poder rehabilitar a una persona, asistir y rehabilitar a una persona que pasa por un cuadro de este tipo. Muy difícil la situación. Lo hablábamos el viernes, ¿no? Que no suena la palabra colapso como una palabra que molesta, pero evidentemente hemos llegado al límite o al umbral de la saturación del sistema de salud en Tierra del Fuego. Yo he leído hoy notas que en los medios, digamos, de información, que a mí me tiene muy, muy preocupado, de verdad. Y me tiene preocupado por la comunidad en su conjunto, pero me tiene muy preocupado también por el equipo, porque el equipo de salud en esta condición entra en la frustración, en el agotamiento y en la frustración. Entonces plantea clara y concretamente qué le pasa.
no alcanzamos, no somos tantos, no alcanzamos, estamos agotados, no podemos dar abasto, nos frustramos porque no tenemos buenos resultados, no solamente nos falta gente, sino que también nos faltan medicamentos. No nos faltan medicamentos porque no es que no los quieran comprar, nos faltan medicamentos porque nosotros vivimos a 3.500 kilómetros, actuar sobre la compra, hay todo un proceso burocrático en el medio que no está zanjado. Los medicamentos a veces tampoco los laboratorios los tienen, no los tienen porque todos requieren los mismos medicamentos en todas las provincias. Algunos componentes de esos medicamentos son importados. El componente importado no se puede conseguir porque lo están pidiendo otros países. Lo que colapsa no es el sistema sanitario que está en la esquina de casa. Lo que viene colapsando también todo lo otro. Entonces, eso como una catarata va cayendo y llega a casa. Entonces, tampoco es que es la búsqueda de culpables como culpables en sí. Estamos viviendo una situación que demanda que lo mejor que podríamos hacer es bajar la tasa de contagio. Y nosotros tenemos una tasa de contagio cada 100.000 habitantes de 6.985 personas. Cuando la Cava, que tampoco, digamos, es la mejor de las condiciones sociales, y tendría que tener quizás por los barrios donde a veces no hay infraestructura y no hay posibilidad de aislamiento, tendría que tener un valor mucho mayor, tiene 4.900 y nosotros tenemos 6.900. En Buenos Aires tenían 3.200, nosotros tenemos 6.900, tenemos más del doble. ¿Cómo puede ser que nosotros en nuestra provincia, que es una provincia pequeña, que es una provincia que tenemos solo 2 ciudades grandes, no seamos capaces en general de poder lograr un aislamiento mejor, una tasa de contagio menor, para que lo que llegue al sistema sanitario sea menos? Porque repetir a veces algunas cosas no está de más. De cada 100 personas que se contagian, 80 lo cursan, digamos, en forma leve. 15 lo cursan con complicaciones, pero no tan graves, y 5, de esos 5, 3 o 4 van a terapia intensiva. De esos 5 que van a terapia intensiva, muchos de ellos se mueren, o sea, el 50% se mueren. Y los que entran en terapia intensiva generalmente se quedan entre 20 y 30 días cuando tienen que tener asistencia respiratoria mecánica en terapia intensiva, en coma inducido con asistencia respiratoria mecánica. Esa es la realidad. Si va habiendo cada vez más contagios, de esos 100 cada vez va a haber muchos 5, que piense cada vez que ve el parte y dice, hoy hubo 100 casos en Río Grande o 100 casos en Ushuaia, bueno, usted piense, 5 fueron a terapia. Y se van a quedar ahí, por 30 a 40 días. Y mañana que entran, 5 más. Y al otro día, 5 más. Está claro, ¿no? Entiende que hay que bajar la cantidad de infectados, que ese es el objetivo hoy, dentro de lo posible, es bajar la cantidad de gente que se contagia. No sé, me parece que es bastante básico. Y claro, y lograrlo es, nos guste o no, quedarte en casa, salir lo menos posible, hacer caso, ir una persona por familia a hacer las compras, el uso del barbijo, la distancia personal como algo fundamental. Es tan fácil y estamos tan negados a esta pandemia. Es como que a mí no me va a pasar, Rubén. Sí, en lo personal, en esta cultura del individualismo, todo el mundo piensa que a él no le va a pasar. Claro. Y únicamente se da cuenta cuando le pasa a él o cuando le pasa a alguien de su familia. Y acá hay algo que no hay que olvidarse. Todos, ¿no? Todos tenemos igual derecho a la vida y a la salud. Y si todos tenemos igual derecho a la vida y a la salud, hay que respetar al otro. Y eso es una de las cosas que a veces cuesta tanto en una sociedad donde parece que lo único que importa es el individuo, uno mismo. Bueno, entonces yo creo que es eso también, ¿no? Respetar al otro. De eso se trata, no hay demasiada más cosa, sí, aparte... para poner de manifiesto. Yo, la verdad, en el último tiempo todo me preocupa
pero lo que más me preocupa por encima de todas las cosas es la indolencia de las personas. Se siente como insensibilizada, ya no le cree más a nadie, entiende que esto no es una cuestión propia, que no lo tiene que tomar como propio, y que la culpa es de otro, será del gobierno, no importa, es de otro. No hay responsabilidad propia ni hay autocrítica sobre esta cuestión, y esto nos involucra a todos. Comparto totalmente lo que dice. Te escucho muy bajito, muy bajito. Comparto totalmente lo que dice y creo que también le sumaría otro condimento, que es el de la posibilidad de que en función de este contexto de camas ocupadas, también está limitando la capacidad para aquellas personas que van a necesitar ser asistidas por lo que venían siendo asistidas estadísticamente, es decir, un accidente de un auto, una angina, claro, una patología que requiere tratamiento cronológico, y la verdad es que ya va a llegar un momento que es cierto, no va a haber dónde se lo atienda, ¿no? ¿Cómo Tal se maneja cual. hoy Y por hoy eso la estas mayoría cosas? de la gente parece no querer verlo también, ¿no? Porque por ahí dice, no, pero yo no me voy a enfermar de COVID. Bueno, supongamos que quiera seguir pensando de que no se va a enfermar de COVID. Bueno, pero mañana le duele el pecho y capaz que tiene un infarto. O capaz que va con su auto y tiene un accidente y se rompe una pierna. Y no va a haber cama para asistirlo, no va a haber quien le haga la osteosíntesis, quien lo opere, y si necesita una terapia intensiva, porque resulta que tuvo una fractura de cadera o lo que fuera necesario asistir en una terapia intensiva, no va a tener cama para que lo asistan en la terapia intensiva. Pero parece no pensarlo. Parece como que es una cuestión de otro. Rubén, también creo que pasó con el doctor Sánchez Polleman, que comentó que un paciente vino con una pierna con gangrena derivado de Río Grande, y yo, esto no lo dijo él, pero intuyo de que también hay patologías que son consecuencia, por ejemplo, de esta gente que tiene diabetes, necesita hacerse el control, el hospital está saturado en el laboratorio, que es una realidad. Hay gente que no tiene la plata y no tiene la obra social, no puede costearse el análisis, y bueno, y termina agravándose su patología. Que es parte de lo que es el colapso del sistema sanitario, porque el colapso del sistema sanitario no es solamente que no haya camas en internación o en terapia intensiva. Claro. El colapso del sistema sanitario es que no se está haciendo la atención primaria, que no se están controlando las patologías crónicas con la frecuencia o con la calidad que siempre se llevó adelante para eso, y se van pasando las patologías, y eso va dando como consecuencia complicaciones, porque una gangrena en una persona, digamos, en un miembro inferior, digamos, que de una persona que padece diabetes, es una consecuencia y es una complicación probablemente de la descompensación de su patología de base. Un malestar. Y esa descompensación, uno en un estado como el actual lo tiene que atribuir probablemente a que no haya podido acceder a los controles necesarios, ¿no? Entonces, un malestar que no se atiende, y puede ser una apendicitis, termina en una peritonitis sin poder darle la respuesta médica. Tremendo. Nunca mejor dicho. Doc, ¿sabes cuánto te aprecio? Te agradezco infinitamente cada vez que te llamo. Hoy te llamé cortito. Yo pido disculpas por ser tan duro y ser para lo que más de uno pensaría en este estado, ¿no? Yo no es que yo soy mala onda, yo no soy mala onda, pero en el estado actual de las cosas, uno tiene la necesidad de hacer un llamado a la atención que me parece a mí que probablemente socialmente por un lado no se está dando, y por el otro lado no se quiere escuchar. Es feo, a la gente no le gusta escuchar esto, pero la verdad que hay cosas que, aunque a uno no le gusten escucharlas, cuando son ciertas, son ciertas. Y te digo Lo que hay que hacer es un análisis real
la situación y de la condición, ¿no? No, mensajes que recibo, muchos mensajes tienen que ver con eso, ¿no? Con agradecer a los médicos, como el caso tuyo, que lo pueden explicar, que nos pueden decir de que acá no es una cuestión política, de que acá hay una realidad y que cuando el hospital o la salud pierde la capacidad de respuesta, la gente se muere por otras patologías. Doc, un abrazo y te voy a volver a estar llamando a cada rato. Un abrazo para ustedes y que bueno, que ojalá que podamos ir transitando esto de la mejor forma. Un llamado a todos para extremar los cuidados que ya conocemos, pero que hay que tenerlos siempre presentes y ojalá de esto podamos salir fortalecidos hacia adelante con un aprendizaje, ¿no? Que hay ciertas cosas que son comunes a todos, que son necesarias para todos y que las tenemos que cuidar entre todos. La salud no es solamente la ausencia de enfermedad. Ausencia de enfermedad es una forma muy fácil de hablar de salud. La salud implica lo físico, lo mental, lo social. Es un bienestar que tenemos que cuidar entre todos. Para eso hay que trabajar en conjunto, no solamente ceñirnos a las cosas inmediatas, sino tener un buen sistema que nos permita que desde el principio podamos estar previniendo, porque todo lo que se previene no se asiste, que cuando tengamos que asistir podamos tener todos los elementos necesarios, que cuando quede una secuela se pueda rehabilitar. Es de eso estamos hablando, y que cuando llegan los momentos más complicados también se pueda ayudar a bien morir, y todo eso es salud. Y eso, si no lo defendemos en conjunto, si no nos ponemos de frente como sociedad a saber que ese es un bien del cual no tenemos que renunciar y que no tiene exclusivamente que ver con lo material, sino que tiene que ver con lo que de alguna forma tenemos que asumir como conjunto, la verdad que esto se va a poder repetir otro montón de veces si no trabajamos seriamente después de esto, ¿no? Un abrazo, Doc, gracias por estar. Un abrazo grandote. Hablábamos con el doctor Rubén Rafael.